Muchas gracias por atendernos. Queremos hablar con usted acerca de cómo se encuentra a día de hoy la atención primaria. Está habiendo muchas quejas por parte de ciudadanos que están cansados de llamar vía telefónica, que no se les atiende. Incluso hay críticas que se está descuidando a esos pacientes con otras enfermedades crónicas. Usted, que está ahí al pie del cañón, y sus compañeros, ¿qué análisis hacen de todo esto? Bueno, pues que estamos saturados de trabajo y de asumir todas las responsabilidades en estos momentos que son necesarias para combatir el COVID, que hay mucha desmotivación por parte de la gente, estamos muy cansados física y psicológicamente, que no nos sentimos reconocidos ni por la población ni por nuestros superiores y que nos han dejado a los pies de los caballos, que nuestra obligación es cumplir las órdenes que nos manda el SACIR, y las órdenes del SACIR son hacer llamadas telefónicas y solo visitar en los centros de salud a las personas que tienen una patología urgente. Queríamos también hablar con el sindicato CESIF acerca un poco de la percepción, ¿no?, que tienen sobre cómo está el sector sanitario a día de hoy. El incremento de casos de COVID, no sé en qué situación les deja a los profesionales. Pues para ello teníamos que hacer una mirada atrás de cuando empezó la pandemia. Hemos visto hospitales saturados donde no se daba abasto, hemos visto una atención primaria hacer un trabajo de contención que no se ha reconocido, silencioso, con pocos profesionales, con pocos medios, y llegamos a una desescalada en la que el peso del control, el rastreo y el diagnóstico de los casos recae sobre atención primaria, con pocos recursos, los mínimos, no se refuerza y con mucho más trabajo. Entonces, el sentir de la población es que los centros están cerrados y nada más lejos de la realidad. Eso no es cierto. Tenemos que hacer visible el trabajo de nuestros profesionales, médicos saturados, con 60 llamadas telefónicas, porque así lo determina la gerencia regional, que prioriza la atención telefónica sobre la presencial, con consultas presenciales, por supuesto, porque es muy difícil diagnosticar por teléfono y eso es un hándicap que tienen los profesionales. No quieren trabajar así. Con atención a la zona COVID, los casos COVID consiguen con los avisos y con las guardias. No olvidemos que las guardias se sale del centro de salud a las 3 de la tarde, se entra en La Puebla, en el punto de atención continuada, y hay jornadas de médicos que tienen 12 horas. Eso por los médicos. La enfermería sigue asumiendo su consulta de crónicos lo que puede, porque hay que hacer muchas PCRs a primera hora, a última de la mañana. Se sigue con los laboratorios, se sigue con los domicilios y con el rastreo que ha recaído sobre la enfermería. Con ello poco tiempo puede haber para los crónicos, para la patología no COVID, que hay mucha, y cierto es que está desatendida, pero por falta de recursos y por falta de tiempo. Esto pasa con los médicos, con las enfermeras. No nos olvidemos de los CECAES, de los administrativos. Reciben muchas llamadas telefónicas, no hay líneas suficientes. Sí que es verdad que se ha reforzado y se han puesto buzones de voz. El paciente que no puede contactar con el médico deja su mensaje. Esto aumenta el tiempo de espera de la consulta y sobrecarga a los profesionales. Con los celadores, CSIC lleva pidiendo desde el principio de la pandemia que por favor el celador se le considere como personal de riesgo y se le dé el equipo de protección individual que necesita. No, si hemos tenido a los celadores con mascarillas quirúrgicas, al principio sin mascarillas. ¿Qué solución hay? Pues CSIC piensa que para quitar trabajo, que se pueda ver la patología que hay que ver en el centro de salud, que son crónicos, hay que sacar los equipos COVID de los centros de salud. Hay que externalizarlo en otro sitio, con otro equipo diferente, las PCRs, los rastreos, y dejar ciertamente a los profesionales del centro de salud que hagan su trabajo. Es decir, devolver la presencialidad, que es lo que reclama la sociedad porque se siente desatendida. Sí, pero yo quiero que entienda la sociedad que no es cuestión de los profesionales no están encerrados en los centros. Lo primero, hay un protocolo de desescalada que prioriza una atención telefónica. Ciertamente no es ilógico, porque no se pueden permitir las aglomeraciones que ha habido en los centros, es por proteger a la población, pero no se puede además atender a todo el trabajo que ha recaído sobre primaria con los mismos medios, con plantillas sin cubrir, con bajas sin cubrir. La gente está trabajando mucho.
La población lo tiene que saber. Cuando habla de externalizar, ¿sería servicios, empresas privadas o contratando personal público? No, yo hablo sacar lo que es el servicio COVID fuera de los centros de salud con otro personal diferente, porque no nos sirve de nada sacar a otro sitio un equipo COVID y estamos sacando a los médicos de pasar su consulta a ese sitio donde se hacen PCRs, donde se atiende a la patología COVID. ¿Podríamos decir entonces que médicos, enfermeras están saturados a día de hoy en la atención primaria? Médicos, enfermeras, celadores, TCAEs, auxiliares administrativos, están saturados, estresados, angustiados y están cayendo por bajas, están poniéndose enfermos. Tenemos que cuidar a los profesionales sanitarios, a los profesionales que nos están cuidando a nosotros. Y desde su punto de vista, ¿este tipo de directrices que dan desde la Junta son positivos? ¿No lo son? ¿Qué creen ustedes que se debería de hacer? ¿Volver al sistema anterior? ¿Contratar más personal? Hombre, yo no me considero en posesión de la verdad, no sé realmente. Yo desde luego no me siento a gusto con la atención telefónica porque perdemos mucho contacto con el paciente, se nos escapan muchos diagnósticos y se atrasan muchas patologías que luego tienen más difícil solución. Pero por otro lado está el tema del contagio y hay que, como profesionales que somos, tenemos que dar ejemplo e intentar tener la menor relación posible con personas que acuden a los centros de salud porque supuestamente están contagiados o pueden estar contagiados por el COVID. Entonces, sí que comprendo a los pacientes, comprendo que se enfaden. También es un problema de la gerencia, que no ponen nuevas líneas telefónicas ni contrata nuevo personal administrativo. Ahora todo se hace vía telefónica, entonces, en concreto en el centro donde yo trabajo, está saturado, la gente empieza a llamar a las 9 de la mañana y a las 10, cuando ven que no han podido hablar, se presentan físicamente allí, enfadados, cabreados y llamándonos muchas veces de todo. Y no es un problema nuestro, nosotros no nos negamos a atender a la gente, estamos deseando. Pero bueno, hay unas normas que están impuestas por la gerencia para que no nos contagiemos y que tenemos que cumplir todos. Ustedes han tenido que asumir y sumar, ¿no?, el trabajo que ya tenían con el que ahora viene derivado de la COVID-19. ¿Cómo están afrontando pues esa realización de pruebas? Pues como podemos. Las agendas están súper cargadísimas, la gente ya no da abasto. En los centros urbanos y en muchos centros rurales se están viendo 50, 60 pacientes diarios. Se está descuidando mucho porque tienes que atender con prioridad estos COVID a los enfermos crónicos y pluripatológicos, pero no damos más de sí. El problema de siempre es que no hay médicos y el problema de siempre es que no se hace nada para que no haya médicos. Entonces los que estamos muy cansados, tenemos muchos años, la mayoría, nos vamos a jubilar en unos años y no vemos que se tomen medidas claras para que aparezcan nuevos médicos y que nos sustituyan y que echen una mano. Ustedes han pasado de ser los héroes ahora a ser, no me gustaría utilizar esta palabra, pero los villanos. Me dice que van al centro de salud y tienen que recibir ciertos insultos. Sí, se llaman vagos, se creen que no queremos trabajar, nosotros cumplimos el horario, estamos ahí todos los días y no nos negamos a atender a nadie, tanto en la consulta de demanda como en las urgencias. Y hacemos lo que podemos, somos humanos, no damos más de sí y bueno, esto es lo que hay, no sabemos cómo va a acabar esto, pero bueno, estamos en la dinámica de hacer lo que podamos. Usted trabaja en un centro de salud rural, en Herrera de Pisuerga concretamente. En estos pueblos de las zonas, en estos centros de salud de zonas rurales hay mucha gente mayor que se hacen un poco de lío a la hora además también de pedir la consulta, hacerlo todo telefónico. Claro, bueno, pues ahí lo suplimos dando en los consultorios e intentando facilitar la asistencia a diario. Pero claro, una persona mayor no tiene ni idea de cómo se maneja muchas veces el teléfono, por supuesto internet, ni las apps que ha puesto la Junta a disposición de los pacientes. Entonces, pues bueno, hay que tirar para adelante y hacer lo que podemos, que muchas veces es muy poco. Pilar, cuando
Ha habido informaciones que nos han llegado que había colas a la hora de acudir al médico en atención primaria, a la hora de hacer PCRs. No sé si nos puede confirmar esta información y bueno, me imagino que si es verdad que esto será un problema, ¿no? Que hay colas a la puerta de los centros. Evidentemente cualquiera que pase ve colas a la puerta de los centros, pero no pueden esperar dentro, no pueden aglomerarse. Hay colas a la puerta de las cafeterías, a la puerta de la pescadería, a la puerta... Hay colas y no pasa nada. Tienen que entender la población que estamos cuidando y velando por su salud y que se les va a proporcionar toda la asistencia que necesiten y que nosotros seamos capaces de proporcionarla, porque somos limitados y somos personas. Reitero una de las preguntas que le he formulado antes, las pruebas PCR, ¿cómo se están canalizando? ¿Dan abasto? ¿Es complicado por la cantidad de gente que acude a hacerlas? No, no hay ningún problema. En el centro donde yo trabajo no hay ningún problema y creo que en Palencia en ningún sitio. Se están haciendo 900 PCRs a diario en el hospital de Palencia, que recogemos de los centros de salud, y se está diagnosticando un montón de casos asintomáticos que no se conocían. Entonces no hay problema, en 24 horas aquí en Palencia te dan la respuesta, salvo excepciones contadas, como la que pasó en Torquemada, que hubo una contaminación de la máquina y tardaron 2 días en darle la respuesta, pero no hay problemas. Otra cosa es ¿para qué valen los PCRs? Porque ya estamos viendo muchas veces que dan falsos positivos o falsos negativos, y por qué no se invierte más en test rápidos de mayor fiabilidad y mucho más rápido de hacer, que se hacen en 15 minutos. Pero bueno, parece ser que ayer el vicepresidente de la Junta dijo que van a empezar a hacerlos masivamente. Esa es una de las reivindicaciones. ¿Cuáles otras quiere plantear aquí en los micrófonos? Pues hombre, yo que pongan más administrativos y más líneas de teléfono en los centros de salud, que contraten más personal y que lo busquen donde lo haya. O sea, en Europa hay 30.000 médicos españoles trabajando porque les pagan mejor y les ofrecen mejores condiciones de trabajo. Y lo mismo con las profesionales de enfermería y demás componentes de los centros de salud. Que contraten, que pongan más gente, que nos den descansos y además que no nos discriminen, porque a un grupo mayoritario de profesionales no nos han pagado los incentivos COVID que han pagado a otros por haber descansado un día, como nos dijeron ellos que hiciésemos. Entonces eso genera mucha desconfianza y mucha desmotivación. ¿Qué más reivindicaciones quiere plasmar CESIF? Dejar claro eso, ¿no? Que hacen falta más medios humanos, incluso materiales. Pues además de los medios humanos y materiales, que se saque a los equipos COVID de los centros, que dejen trabajar con la patología no COVID, que hay mucha. También desde CESIF queremos reivindicar desde el principio de la pandemia que el celador sea considerado personal de riesgo. Y hay otra cosa que me piden los compañeros de los centros de salud del centro de la capital, sobre todo jardinillos, que por favor, que se ponga aparcamientos para ellos. Los enfermeros, los médicos, tienen que salir a hacer los domicilios con sus propios coches. Unos domicilios que se han multiplicado y cuando llegan a aparcar su coche, lo tienen que hacer en zona azul o naranja, si tienen suerte, y tienen que bajar cada cierto tiempo a cambiar el ticket. Por favor, que esto se ha puesto en conocimiento de la Concejalía de Urbanismo, no se ha recibido contestación, por favor que puedan dar una solución para que cada uno se centre en su trabajo. ¿Algo más que añadir, Pilar? Pues nada más, lo único, la gratificación COVID que se ha pagado en el mes de agosto, no se ha pagado correctamente ni con los criterios que se negoció en mesa sectorial, que sean capaces de rectificar, porque una gratificación es eso, gratificar al sanitario, a la persona que ha estado trabajando durante este periodo tan duro y no se ha pagado con los criterios acordados, que sean capaces de rectificar. Y ya para terminar, ya finalizo, Enrique, también hay que hacer un llamamiento a la sociedad, ¿no? Atribuían desde la Administración regional que este incremento de casos, que ha hecho que en la provincia de Palencia pasemos de estar muy bien a estar un poquito malos, segundos peores de la comunidad, se debe a las no fiestas que ha habido a lo largo del verano aquí en la capital y en los pueblos. Pues sí, la gente no se lo ha tomado en serio. Han salido masivamente, se han reunido, la mayor parte de los casos que hemos tenido en la zona norte es por comidas familiares o por gente que venía desplazada de otros sitios,
Y entonces ahora estamos volviendo, yo no sé si la gente se está dando cuenta, ya hay 2 plantas y una tercera abierta en el de COVID en el hospital, hay ya gente en la UBI, entonces bueno, no, se lo han tomado un poquito a risa, no nos han hecho casos, no ha habido supervisión por parte de la autoridad, no ha habido policía en la calle como hubo al principio y la gente ha hecho lo que le ha dado la gana. Entonces estamos recogiendo esas cosas que han hecho unos pocos, pero suficientes para que se mantenga la infección. Evidentemente las aglomeraciones, las no fiestas, la relajación de los medios de protección, esto incrementa el número de casos porque hay más contacto con las personas, con muchas personas en las reuniones familiares. Tenemos que limitar nuestros contactos, tenemos que decir a la población que tiene que renunciar a muchas cosas en estos periodos porque así se necesita para no contagiarse y es así. Es así. Tenemos ganas de que vuelva a la normalidad, pero que lo vemos un poco difícil y lejano. Muchas gracias. Nada.